Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver ahora dentro de la identidad social, tres teorías y vamos a diferenciarlas. Teoría de la identidad social, teoría de la autocategorización y teoría de la fusión de la identidad. Nos vamos a centrar en la teoría de la identidad social. Teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social combina tres elementos: cognitivos, motivacionales y sociohistóricos, y dirige su foco de interés hacia los procesos intergrupales. Tagfeld nos dice que la teoría sobre las relaciones intergrupales empiezo de cero. Tagfeld nos dice que la teoría de la identidad social es una teoría sobre relaciones intergrupales y el cambio social, y explica el comportamiento intergrupal entre el grupo, ¿vale? Intergrupal. Y Tagfeld nos señala el paradigma del grupo mínimo. ¿Y qué es el paradigma del grupo mínimo? Pues clasifica a las personas en dos grupos, nosotros y ellos, basándose en criterios arbitrarios y absolutamente superficiales. Por ejemplo, la preferencia por obras de un autor u otro, de un pintor u otro, de forma superficial y arbitraria. Muestra que la mera categorización dentro de un grupo, por caprichosa que ésta fuera, resultaba suficiente. La categorización dentro de un grupo resultaba suficiente para que se produjera una acentuación perceptiva de las cualidades positivas del endogrupo. La mera categorización de un grupo es motivo suficiente para que se produzca una acentuación de las cualidades positivas del endogrupo y negativas del exogrupo. Que yo me sienta categorizado dentro de un grupo es suficiente para que haya una acentuación de que mi grupo las características de mi grupo son positivas y las del exogrupo son negativas, ¿vale? Así como va a haber un favoritismo endogrupal. Es decir, que haya una categorización dentro de un grupo, que yo me sienta dentro de la categoría de ese grupo, va a producir que haya un favoritismo endogrupal y que yo vea al exogrupo como negativo. Esto se debe a que los participantes de los experimentos que hizo Tagfeld interiorizaban la categorización social creada artificialmente durante el experimento, de modo que el grupo pasó a formar parte de su identidad. Yo me categorizo dentro de ese grupo y paso a ser parte de la identidad de ese grupo. La identificación con el grupo es lo que lleva a los participantes a mostrar ese favoritismo endogrupal. La identificación, si yo me siento identificada con ese grupo, voy a tener un favoritismo hacia ese grupo, hacia mi grupo endogrupal. Las interacciones humanas varían por dos extremos: interpersonal, el intergrupal. Las interacciones humanas, las interacciones entre nosotros van a variar según interpersonal o intergrupal, ¿vale? Va a haber dos variaciones, interpersonales e intergrupales. Las interpersonales, los implicados se relacionan entre sí como individuos particulares. Aquí os he puesto unos dibujitos de un individuo y otro individuo particulares. La conducta particular es sin consciencia de categorías sociales, tú y yo. Nada de categorías sociales ni grupos, tú y yo. La conducta de los individuos está determinada por la identidad personal, por cómo yo me veo a mí mismo, como yo soy, mi identidad propia, no la de mi grupo o mi identidad respecto al grupo.
¿vale? La identidad personal, conjunto de actitudes, recuerdos, emociones y comportamientos que nos definen como personas únicas, yo. Y el intergrupal, vamos a ver la diferencia, las personas actúan como representantes de sus grupos. Yo, representante de mi grupo. Tú, representante de tu grupo. Ya no somos individuos personales, individuos particulares, ya somos individuos representantes de nuestros grupos, que comprende el conocimiento sobre nosotros mismos derivando de las categorías sociales a las que pertenecemos. Ya no es el individuo yo mismo, sino que va a depender de la categoría social a la que voy a pertenecer, así como por las consecuencias emocionales y el significado valorativo de estas pertenencias. Intergrupal, identidad social; interpersonal, identidad personal. Que quede claro porque pueden ser preguntas de examen. Festinger, ¿qué nos dice Festinger de esto? Pues dice que la identidad social, la teoría de la identidad social, postula que ese significado valorativo depende de cómo percibamos a nuestro grupo en relación con otros en dimensiones socialmente relevantes. Socialmente relevantes, tienen que sernos relevantes. Cuando nosotros nos categorizamos como miembros de un grupo, realizaremos comparaciones entre nuestro grupo y el otro grupo. Esas comparaciones tienen que ser relevantes. Si no son relevantes, no vamos a hacer comparaciones. Pero si son relevantes para nuestro entorno, sí vamos a hacer esas comparaciones. Y el resultado de esta comparación social va a determinar si la pertenencia a este grupo me proporciona una identidad social positiva o negativa. Si es positiva, el endogrupo se siente mejor y diferente al exogrupo. Cuando percibimos que el endogrupo es superior a otro, en dimensiones valoradas positivamente, que nuestro grupo es mejor y es diferente al exogrupo, al otro grupo, experimentamos una sensación de distintividad positiva. Somos distintos, diferentes, mejores y vamos a sentirnos de una forma positiva. Y va a contribuir al desarrollo de una identidad social satisfactoria. Las personas motivadas estamos de por sí motivadas para conseguir o mantener una identidad social positiva, ya que esa identidad social nos afecta a la autoestima. El tener una identidad social positiva va a afectar a nuestra autoestima. Para ello o por ello, para contrarrestar si tenemos una identidad social negativa, por el contrario a la positiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estrategias de manera individual o colectiva, yo solo o con mi grupo, dependiendo de si las barreras de los grupos se perciben como. Si yo noto una identidad social negativa, voy a utilizar una estrategia para no notar esa sensación negativa y lo voy a hacer o yo solo o con mi grupo. Y las estrategias serán dependiendo si yo o mi grupo vemos permeables o impermeables, es decir, que yo pueda pasar, se pueda pasar o no de un grupo a otro, estable o inestable, si es previsible que la relación de estatus se invierta o se mantenga en el tiempo, o si es legítima o ilegítima, si las diferencias de estatus se consideran justas o injustas, si puede pasar de un grupo a otro, si la relación de estatus se puede invertir o mantenerse y si las diferencias de estatus son justas o injustas. De eso va a depender mis estrategias. Los pasos a seguir en la teoría de la identidad social es que primero hacemos una categorización del grupo. Cuando hay una categorización vamos a comparar entre un grupo y otro y ahí va a surgir la identidad. Yo me siento identificada con este grupo. Y con esto hemos acabado la teoría de la identidad social. Vamos a ver la teoría de la autocategorización.
Bueno, ahora sí, vamos a ver la teoría de la autocategorización. Autocategorización. Hemos visto la identidad social, vamos a ver la autocategorización. Si antes era Tafel, pues ahora es Turner. La teoría de la autocategorización de Turner. La autocategorización se constituye a partir de las semejanzas de los miembros de una categoría y las diferencias con los miembros de otras categorías, semejanzas con los miembros de mi misma categoría y diferencias con los miembros de otras categorías. Va a distinguir en 3 niveles concretos la categorización del yo: la identidad personal, identidad social e identidad humana. Y va por escalones: la identidad personal subordinada, la identidad social intermedia y la identidad humana supraordenada. Vamos a ver la identidad personal. Es cuando uno se define como un individuo único y se diferencia de otros realizando comparaciones interpersonales. Se produce una personalización. Identidad personal. Personalización. Individuo único, comparaciones interpersonales, entre personas. Evaluación propia y de otros, y el comportamiento se basa. La personalización es una evaluación propia y de otros, nos evaluamos a nosotros mismos y a otros, y el comportamiento se va a basar en características personales idiosincráticas. Vamos a ver la identidad social, que es el nivel intermedio. Uno se define, ya no se va a definir como un miembro único, sino que se va a definir como un miembro de un grupo en oposición a otros grupos. Yo soy de este grupo, pero estoy en oposición a otros grupos. Las personas ya no se perciben a sí mismas y a otros como individuos particulares, como era en la identidad personal. Ya no nos vamos a definir como individuos particulares, sino como ejemplares intercambiables de la categoría social, y el comportamiento no se va a basar en características personales idiosincráticas, sino en características prototípicas del grupo. Quienes se ajustan más al prototipo grupal serán mejor valorados. Creencias y comportamientos de las personas. Nuestras creencias y nuestros comportamientos aquí van a venir determinadas por las normas y objetivos y necesidades del grupo. Se va a producir una despersonalización. Si aquí se producía una personalización en la identidad personal, en la social va a haber una despersonalización, porque voy a centrarme en el grupo, ya no tanto en mi yo personal. Vamos a ver la identidad humana, el nivel supraordenado. Nos definimos como seres humanos diferentes de otras especies. Las personas que se identifican más con esta identidad humana, pues se adhieren en menor medida a ideologías asociadas con el prejuicio, como el autoritarismo, el etnocentrismo o la orientación a la dominancia social. Y sin embargo, abrazan más pues lo que es la protección a los derechos humanos, la reducción de desigualdades globales. La categorización de un nivel u otro va a depender del ajuste de la categoría a la realidad. Va a depender del ajuste de la categoría a la realidad y de su accesibilidad cognitiva, la accesibilidad cognitiva que yo tenga. Y esa accesibilidad cognitiva que yo voy a tener, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la experiencia, de nuestras experiencias pasadas y de nuestros valores y motivaciones actuales. Las personas nosotros vamos a comprobar mentalmente en qué medida distintas categorías se ajustan más a la situación presente. Es decir, en qué medida explicamos las diferencias y semejanzas entre individuos
implicadas en la situación, ¿vale? Vamos a elegir una categoría u otra dependiendo de la situación presente y de nuestras experiencias pasadas. Y con esto hemos visto la autocategorización, que hemos dicho que había de Turner, autocategorización de Turner, 3 niveles de categorización del yo, identidad personal, social y humana, personal, personalización, identidad social, despersonalización, y la humana, pues que nos vemos diferentes a otras especies y somos, bueno, pues protegemos más los derechos humanos y reducimos las desigualdades globales. En la social, despersonalización, ¿por qué? Porque al final nos vamos a centrar en un prototipo grupal, sin embargo, la personal, que es una personalización, nos vamos a centrar en características personales idiosincráticas. Y con esto vamos a pasar a la teoría de la fusión de la identidad. Bueno, seguimos dentro de la teoría de la autocategorización. Vamos a ver los contextos, depende del contexto en el que estemos, vamos a hacer una autocategorización intragrupal o intergrupal. Intergrupal entre grupos, ¿qué va a favorecer si estamos entre grupos? Pues la identidad social. Y la intragrupal, ¿qué va a favorecer? Pues la identidad personal. No confundirlas, ¿vale? Nuestras experiencias pasadas, como ya hemos visto anteriormente, y nuestros valores y motivaciones actuales van a hacer más accesibles mentalmente unas categorías que otras y va a facilitar, por tanto, su activación. Por ejemplo, para una persona que esté muy preocupada por el racismo, pues las categorías raciales van a ser muy accesibles a ella, de modo que la identidad racial guiará sus interacciones con mayor frecuencia, que en el caso, por ejemplo, de una persona que pues, no esté preocupada por el racismo. Durante los primeros años de la teoría de la autocategorización se pensaba que existía un antagonismo funcional. ¿Qué quería decir esto? Pues que cuando uno de los 3 niveles que hemos visto anteriormente, subordinado, intermedio y superordinado, se activaba, el resto se desactivaba. Pero, por ejemplo, cuando se hacía saliente la identidad social, pues tanto la personal como la humana dejaban de ser relevantes, se hacían irrelevantes. Sin embargo, esta idea se ha ido abandonando, ya que las personas sí podemos mantener activadas simultáneamente varias identidades sociales. Y con esto sí que hemos acabado la teoría de la autocategorización y vamos a la teoría de la fusión de la identidad. Bueno, y por último vamos a ver la teoría de la fusión de la identidad. Esta teoría es de Swan, ¿vale? Las anteriores eran de otros autores, esta es de Swan. Explica el comportamiento extremo que algunas personas realizan en favor de los grupos a los que pertenecen. Eso significa la fusión de la identidad. Comportamiento extremo que algunas personas realizan en favor de los grupos a los que pertenecen. La fusión de la identidad se produce cuando los límites entre identidad personal e identidad social se difuminan. La fusión de la identidad se produce cuando los límites entre identidad personal e identidad social se difuminan, lo que suscita que las personas fusionadas van a tener un sentimiento visceral de unidad con el grupo y una fuerte convicción de que ellos y el grupo se refuerzan y se protegen mutuamente. Esta teoría se sustenta en 4 principios de que los van a diferenciar de la identidad social. No va a ser lo mismo fusión de la identidad que identidad social, porque la identidad social cuando una se activaba, se desactivaba la otra. Aquí se van a fusionar, aquí las dos van a estar activas. Va a estar activa tanto la personal como la social. Sin embargo, la social, si estaba activa la social, la personal se desactivaba. Yo personal agente. Las personas fusionadas con un grupo mantienen activadas simultáneamente su identidad personal y social. De modo que las acciones que realizan por el grupo no solamente reflejan
características grupales, sino que se ven embutidas también en agencia personal. No solamente va a ser grupal, sino que también va a ser personal. Aquí no hay una despersonalización como había en la identidad social. No va a haber una despersonalización. Va a haber, pues, una fusión. Las personas fusionadas se sienten responsables de los resultados del grupo y se creen capaces de controlarlos de la misma medida que se controlan a ellos mismos. Sinergia de la identidad. Las personas fusionadas con un grupo combinan sinérgicamente los dos tipos de identidades, personal y social, para motivar el comportamiento progrupal. Lazos relacionales. Las personas fusionadas con un grupo reconocen y valoran no solo el ajuste de sus miembros al prototipo grupal, sino que también las características idiosincráticas de cada uno, nuestras propias características. No solamente vamos a reconocer el ajuste de los miembros, pues al final es lo que va todo relacionado. Personal y grupal, fusionada, ¿vale? Irrevocabilidad. Las personas tienden a permanecer fusionadas. La extrema devoción al grupo que muestran las personas fusionadas impide que puedan cultivar relaciones con otros grupos. Viene a ser todo un poco más de lo mismo, pero sí que hay que aprenderse un poco, tener claras las diferencias entre ambas por si les dan por preguntarlos en los exámenes. ¿Qué es la irrevocabilidad? O si la sinergia de la identidad es que las personas tienden a permanecer fusionadas o que la extrema devoción al grupo se muestra que tengamos claro cada una de ellas, ¿vale? Y lo que hemos dicho, que la diferencia entre la teoría de la fusión, la teoría de la fusión es que se fusionan identidad personal e identidad grupal, se fusionan, ¿vale? Interactúan ambas, personal y social. Y la identidad social no, en la identidad social dijimos que había una relación excluyente. Cuando una se activaba, la otra se desactivaba. La personal se activa, social se desactiva, social se activa, personal se desactiva. Teoría de la fusión, ambas se fusionan. Y con esto sí que sí, hemos acabado el tema 9 y vamos a por los siguientes. Adiós.